o el perceptrón en este caso. Mire que nosotros tenemos aquí unas entradas. Estas son las entradas que yo voy a poder en cierto momento, como su nombre lo dice, ingresarle al perceptrón para que ella, por medio de esas entradas, aprenda algo, ¿sí? Los pesos asociados a la neurona o al perceptrón mejor, van a ser por los cuales la neurona aprende. A mí me llegan muchas preguntas, bueno, al fin y al cabo, ¿cómo aprende la neurona? ¿Cómo aprende un perceptrón? Para que ustedes lo sepan de una vez. La neurona aprende cambiando estos pesos de acuerdo a la salida. Ojo con eso, que la neurona aprende por medio de los cambios que ellos realizan en los pesos que están aquí, pero están orientados ¿a qué? A los cambios de acuerdo a las entradas que ella va a tener y a su salida. Entonces, ¿cómo entreno yo un perro? Bueno, y la función escalón. Esta función escalón, como está imitando la función de cambio de potencial, ella va en un momento o 1 o -1, ¿no? 1 cuando está, ¿sí? Cuando se activa, y -1 pues cuando no se activa. Y este umbral, con este umbral hay muchas explicaciones. Esto es un peso extra que se le pone al perceptrón. Yo, para no complicar mucho la explicación, en inglés se escribe vías, ya vemos cómo se escribe. Siempre le tenemos que dar ese peso extra al perceptrón para que cuando yo haga los cálculos que les voy a mostrar ahora, no pase siempre por 0. Eso le da grado de libertad al perceptrón. Llamo que es el balanceo del perceptrón. ¿Para qué me sirve colocarle un peso de más? Este peso de más, este es el umbral, y esto me sirve es para darle grado de libertad en los cálculos al perceptrón. En otras palabras, me permite a mí tener en cuenta espacios de cálculos que el perceptrón no podría abarcar si no tiene ese peso extra. Es un balance que se le da al perceptrón. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Es muy importante que ustedes entiendan este primer modelo, porque si no entienden ese primer modelo, pues es muy complejo pues con las operaciones que vamos a seguir en adelante. Esta sumatoria que está aquí es la sumatoria de las entradas por los pesos. La multiplicación de cada una de estas entradas por los pesos que está aquí, hago la sumatoria y se la paso a la función de activación. Es como que la neurona reciba las activaciones o reciba las excitaciones, digámoslo así, reciba esos impulsos y ella recoge esos impulsos en la sumatoria que hay aquí y se los pasa a la función de activación. La función de activación muchos la pintan con G, ¿no? En otros gente de la computación la pinta así. Ojo, gente de la computación pinta esta función de activación, voy a tratarla de dibujar aquí, la pintan así. Entonces mire, esta es la fórmula de la función de activación, la cogen y es en G. Pongamos esto más centrado. Acá. Cogen la función de activación, vamos a ponerlo acá en el medio, y la pintan así. G, ¿de dónde? G, y colocan un paréntesis aquí. ¿Paréntesis de qué? De la sumatoria de los pesos. Ustedes saben que peso en inglés empieza por W, por los X que entran. Esta es la genérica, esta es la función genérica de la... ¿Sí? Esta es la función genérica de aprendizaje del perceptrón. La función de activación que calcula, digámoslo así, o que mide la sumatoria de los pesos por las entradas, ¿sí? Así la pinta. Que es esto mismo que estamos viendo acá, en esta. La sumatoria de las entradas por sus pesos, incluyendo el umbral o el peso extra que yo les decía. Y miren algo curioso en la función de activación. Esta función de activación, si da mayor que 0, si esta da mayor que 0, el resultado de la activación es 1. ¿Sí? Si da mayor que 0. Mayor o igual a 0, pongámoslo, vamos a mirar, ¿es mayor o igual a 0? Sí. Mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, da 1. Y menor que 0, la función de activación da -1 en este caso, ¿no? Porque yo estoy trabajando con redes neuronales, ellas tienen un nombre, -1. Entonces la función de activación da mayor o igual a 0, da 1. Y menor que 0 da -1, y esta es la fórmula para ese perceptrón. Entonces, miremos cuáles eran las ventajas del perceptrón, muchachos. Miren las desventajas y ventajas.
Cuando en los años 60, que eran los 60, ¿no?, presentó Frank Rosenblatt el perceptrón, él tenía unas ventajas y desventajas. Ellos tuvieron un gran revuelo y fue la primera muestra de que las máquinas podían aprender. Sí, estamos hablando de los años casi 60. Esa fue la primera demostración que las máquinas podían aprender. Y miren hasta dónde hemos llegado hoy en día, ¿no? De ese perceptroncito que no aprendía casi nada, llegamos hoy en día a carros que conducen solo gracias a las redes neuronales. Estamos con las redes convolucionales que son el deep learning gracias a eso. Pero miren el perceptrón de aquel entonces, que aprendía nada más. Solo aprendía funciones linealmente separables. ¿Qué son las funciones linealmente separables? Eso es un tema que lo deben tener en cuenta. ¿Qué es una función linealmente separable? Linealmente separable es que solo aprende funciones que yo puedo separar y puedo sus datos tenerlas en dos o varios conjuntos, en este caso dos conjuntos. Por ejemplo, si yo pinto la función AND, mire que la función AND, todos estos puntos azules quedan a este lado, ¿cierto? Y el punto negrito queda al lado de allá. Esto es linealmente separable. Cuando yo trazo, y los matemáticos le llaman a eso hiperplanos, yo le voy a llamar plano normalmente. Pero cuando uno traza una línea, va a haber un grupo de puntos que van a quedar acá y otro grupo que van a quedar al otro lado de ese hiperplano, de ese plano, le llamo yo. Miren la función OR. Mire que con la función OR sucede lo contrario a la función AND. Cuando yo trazo una línea, un puntico azul queda acá y los otros puntos quedan a este lado. Eso es linealmente separable. Pero miren qué pasa con la función XOR o SOR. Miren que si yo trazo una línea por aquí, al lado de la línea me van a quedar puntos azules y negros y azules. Y al otro lado me quedan revueltos o combinados, entonces no aprende eso. Mire que el perceptrón tampoco puede aprender si lo trata de dividir así. Si yo la divido así, mire que al lado quedan combinados los puntos. La idea es que los puntos no queden combinados. La idea es que queden o unos azules a un lado o todos al otro negro. O negro a un lado y azules al otro, pero que no queden combinados. Si ustedes trazan así, mire que queda combinado. Negro con azul y azul con negro, queda combinado. Y si yo lo trazo así, pues también queda combinado. ¿Se entiende eso de linealmente separable? Y lo voy a explicar acá, en esta que les mostré ahora 8 días a ustedes. ¿Se acuerdan la que les mostré ahora 8 días? Vamos a llamarla aquí. Llamemos acá, que yo les mostré a ustedes. Y mire que esa neurona aprende más fácil cuando son linealmente separables. ¿Cómo es que se llama esta? Vamos a ver aquí. Si es esta. Esta es. Mire que cuando yo escojo los datos, esta sí no va a salir ahí, pero bueno. Mire que cuando yo escojo los datos más sencillitos, por ejemplo, a ver, estos creo que son sencillos. Mire que cuando yo escojo estos datos, vamos a ver unos datos más sencillos. Estos, mire cuando yo escojo estos datos, esos datos que están allá, coloquémoslo más aquí así. Exacto. Cuando yo escojo estos y le digo que aprenda, mire que estos datos son linealmente separables porque si yo los separo así, quedan puntos azules a un lado y puntos zapotes, digámoslo así, a este otro lado. Entonces mire que estos son linealmente separables. Veamos ella cómo los aprende. Mire que los aprende de una, porque son linealmente separables. El problema fue ese con el perceptrón, que puntos zapotes quedan a un lado revueltos con los azules y viceversa. Esos puntos son linealmente separables. Entonces por eso decimos que, entonces miren, los detractores del perceptrón decían que sí, que aprendía, pero que esto era una gran desventaja, ¿no? Entonces, gracias a esas críticas, pues el perceptrón en algún momento decayó, las redes neuronales decayeron y hasta que alguien las volvió a revivir. Pero entonces, el perceptrón que vamos a trabajar hoy, ustedes, solo aprende funciones linealmente separables. Cuando yo trazo una línea, quedan clasificados y las redes neuronales trabajan con la clasificación. Por eso cuando alguien tiene que hacer clasificación de imágenes, como alguien que me estaba pidiendo ayuda en estos días para clasificar imágenes de cultivos, cosas de esas, pues se trabaja muy bien con redes neuronales, porque yo tengo mis ejemplos y yo tengo clasificados los cultivos que tienen una determinada característica acá y otros que tienen una característica, puede ser varias características. Pero el perceptrón solo aprende funciones que yo trazo una línea
y en un lado me quedan puntos de un tipo o datos de un tipo y al otro lado me quedan datos de otro tipo. Aquí no se puede, miren, la XOR o la XOR no se puede, porque si yo hago así, quedan de este lado punto negro y punto azul combinados, no es que queden combinados, y si hago así también quedan combinados. En la función OR el perceptrón sí la puede aprender, porque si yo trazo la línea queda el puntico azul a un lado y todos los puntos negritos quedan al otro lado. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a ver cómo ella cambia, cómo ella, mire, yo con que usted salga de aquí y sepa que la neurona artificial aprende gracias al cambio de pesos orientado basado en qué, en sus entradas y sus salidas, vamos a ver ya cómo cambia estos pesos, cómo los cambia. Ella los cambia así. Aquí está la fórmula de cómo hace la neurona cuando no aprende algo para cambiar los pesos e ir configurando esos pesos para que ellos aprendan. Ya hacemos en 5 minutos, descansamos para poder ir a devolver ese libro, usted lo presta. Entonces mire, ¿cómo ella dice? El peso nuevo que es igual al peso que ella tiene actual. ¿Dónde tiene ella el peso? El peso lo tiene acá. El peso lo tiene aquí. Este peso, ¿cómo se cambia? Digamos que yo le dije, aprenda esto. Y ella dijo, no pude aprender eso. Y ya cambia estos pesos para poder aprender. Entonces, ¿cómo hace ella? Llega y hace, y dice, el peso nuevo para yo aprender lo que me están diciendo o reactivar mis conexiones neuronales. Porque aquí lo que estamos imitando es, como está comprobado que el cerebro aprende cuando genera más conexiones. Entonces, los nuevos pesos, ¿cómo va a ser? El peso nuevo va a ser igual al peso actual por el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje es un número que uno tiene o que uno pone entre 0 y 1. Yo siempre trabajo con factor de aprendizaje 0.5, ya les explico eso bien. ¿Por qué 0.5? Porque es un número que no va tan rápido ni va tan despacio. Entonces, el factor de aprendizaje por el dato que debe aprender por la entrada actual. Entonces, mire, así ella actualiza los pesos. Y esa fórmula, ¿cómo se traduce? Es como yo mostrarle al perceptrón y decirle, mire, cambie el peso, pero este es el dato que tiene que aprender. Por favor, aprenda esto. Es como cuando uno le está enseñando a un niño o le está enseñando a una persona. Lo que estamos haciendo con el perceptrón. El valor que ella no aprendió, mira que se lo muestra uno aquí. Le muestra el valor que debe aprender y uno le dice, mire, por favor, apréndase este. Entonces mire que en el peso nuevo está involucrado ¿qué? El peso que ella tiene actualmente, un factor de aprendizaje que ya lo explico, y el valor que ella debe aprender, porque este valor no lo aprendió, y la entrada que ella tiene actualmente. Entonces voy a explicarlo de factor de aprendizaje. Mire, el factor de aprendizaje funciona así. Digamos que yo tengo una función, vamos a explicar el factor de aprendizaje así. Ojo, yo tengo una función, mire. Yo tengo esta función y digamos que yo tengo que llegar a este punto, ¿cierto? Yo tengo que llegar aquí, en esa función. Entonces, el factor de aprendizaje vamos a verlo como el tamaño de los pasos que yo voy a dar para llegar acá, ¿cierto? Entonces, yo el factor de aprendizaje puedo decir, vamos a cambiar aquí el color rojito. Yo el factor de aprendizaje puedo decir, mire, yo voy a avanzar pasos de este tamaño, ¿cierto? ¿Qué intuyen ustedes cuando yo pongo pasos grandes en el factor de aprendizaje? Digamos que yo ponga un factor de aprendizaje de 0.8, por decir algo. ¿Qué pasaría si yo pongo en un factor de aprendizaje 0.8 y yo digo acá, pues va a llegar en un determinado momento que este aprendizaje no va a ser tan fino? Es como, entonces va a haber un momento que yo llego aquí y me paso de lo que tengo que aprender, o sea, llego aquí y me pasé. Entonces, un factor de aprendizaje muy grande lo que hace es que produzca un aprendizaje no muy bueno, un aprendizaje defectuoso, y puedo que me pase de la meta porque estoy colocando pasos muy grandes. Entonces aquí, acá, y pueda que me pase. Un factor de aprendizaje muy pequeño, ¿qué sucede con un factor de aprendizaje muy pequeño? Digamos que yo coloque un factor de aprendizaje 0.01. ¿Qué pasa si yo coloco un factor de aprendizaje 0.01? Que voy a ir de pasito en pasito. ¿Y qué va a pasar? Me voy a demorar me voy a demorar mucho en llegar a mi meta.
Entonces, lo ideal que trabaja la gente es un factor de aprendizaje entre 0.3, 0.4 y 0.5. A mí me ha resultado bien el dato 0.5. Aquí dibujé 0.4, 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es un valor que me permite que mi neurona aprenda ni muy despacio ni muy rápido. Porque si ya saben, si la pongo muy pequeñita, pues voy a demorar mucho tiempo en llegar a la meta. Y si la pongo muy grande, pues me paso y no hago un aprendizaje tan refinado. ¿Sí? ¿Está entendido eso? ¿Alguna pregunta? Entonces, ese factor de aprendizaje son qué tan anchos van a ser los pasos, digámoslo así, que voy a tener en cuenta para que la neurona aprenda. ¿Sí? Ese es el factor de aprendizaje. Es un valor que yo pongo allí para ayudar a la neurona en su proceso de aprendizaje, pero no podemos darlo ni muy grande ni muy pequeño ese factor de aprendizaje.